Buenas tardes, jóvenes y señoritas. No sé si me logran escuchar. Sí, mira, sí se Buenas tardes, escucha. profesora. Sí se Buenas escucha. tardes. Un momentito, ahorita les comparto la pantalla. Hay que esperar un momentito. Estoy compartiendo mi pantalla. Espero que logren visualizar todos. Sí se ve, Miss. Muy bien. Espero que estén logrando ingresar con sus propios datos. Para poder tener en cuenta, ¿no? Sus participaciones. Vamos a dar inicio con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Vamos a ir continuando, ¿no? Y en este caso ya la otra área, lo que es el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a permutación. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Como bien saben, antes de dar inicio con la clase siempre vamos a ir indicando, ¿no? Algunas recomendaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, ¿no? Para que puedan ustedes visualizar la clase, porque hay que tener en cuenta que está siendo grabada, ¿no? Y también para aquellos sus compañeros que no lograron ingresar y puedan visualizar la clase. La segunda recomendación es que ustedes, jóvenes y señoritas, tienen que participar. Para ello, espero que estén logrando ingresar con sus propios correos, ¿no? Me refiero a nombres y apellidos completos, ¿no? Para poder tener en cuenta el momento que van a ir participando, ¿no? Tomar apunte, ¿no? De sus nombres y apellidos. Si en caso están ingresando con otro correo, tienen que indicar a través del chat o también en el grupo donde ustedes se encuentren. Para esa participación, ustedes pueden ir activando su micrófono o pueden ir escribiendo también a través del chat o si no, levantando la manito. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Lo que se va a enseñar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ir viendo a qué se refiere factorial. La factorial de un número es el producto de los números enteros, o sea, positivos y consecutivos, comprendidos desde el número 1 hasta el número indicado. En este caso nos está mostrando, ¿no? Nos dice el n factorial se lee de esa forma, es igual, ¿no? Bien clara en la definición nos dice, vamos a ir escribiendo desde el número 1 y indicar hasta el número indicado. En este caso, para nosotros, se está indicando de manera general que es la n, entonces quiere decir que vamos a ir multiplicando, o sea, 1 por 2, por 3, por y así sucesivamente por n, teniendo en cuenta donde n debe de pertenecer a los enteros positivos. No necesariamente quizás así como nos va indicando, no vamos a ir escribiendo. En algunos autores también lo consideran de la siguiente forma, ¿no? O sea, no es como la definición que nos indica. Por ejemplo, ¿no? Y tenemos el n factorial. Podemos ir escribiendo del número que nos esté indicando y vamos a ir reduciendo. O sea, vamos a poner ahí n. Y acá o sea, vamos a ir multiplicando y vamos a llegar
Poniendo acá va a estar el número 4, multiplicamos por 4, luego por 3, ¿no? Luego por 2 y luego por 1. O sea, quiero decir, suponiendo tenemos el 6 factorial. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a poner primero el 6 factorial, luego multiplicamos 1 menos, que sería 5, 1 menos, vamos bajando, ¿no? 4, 3, 2, y vamos a llegar hasta la unidad. Bien podemos realizar, como nos indica en la definición, ¿no? Empezar desde la unidad y hasta el número que nos indique, o si no, del número que nos está indicando y llegar hasta la unidad. Por cualquiera de las dos formas, el resultado nos va a salir lo mismo. Ya hay que tener en cuenta de cómo vamos a ir desarrollando, ¿no? Cuando nos habla factorial. Continuamos. Vamos a ver ahí los ejemplos. Estamos viendo, ahí nos dice, por ejemplo, tenemos el 1 factorial es igual a 1, ¿no? Porque acá también nos indica que es 1, entonces lo consideramos 1. Si nos dice 2 factorial, empezamos, ¿no? 1 por 2, o sea, llegamos hasta el número que nos indique. Y 1 por 2, ¿cuánto es? Sale 2. 3 factorial es igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3. O también podemos ir escribiendo primero 3 por 2 y por 1. Depende de cómo ya uno lo vamos a escribir, ¿no? Bien podemos ir aumentando o bien podemos ir disminuyendo. Pero el resultado nos va a salir lo mismo. En este caso, el 3 factorial sale 6. Ahora, el 4 factorial es igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3 por 4. Multiplicamos todos estos números y eso nos va a salir 24. 5 factorial. Eso es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 y así sucesivamente, ¿no? En este caso llegamos tan solo hasta el 5. Multiplicando nos va a salir 120. El 6 factorial, ese es igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y ese es igual a 720. O también podemos decir 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero siempre nos va a salir la misma respuesta. Lo que vamos indicando, ya sea el 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 y el 5, hasta el 6 factorial que estamos indicando los ejemplos, es muy importante que ustedes la aprendan, ¿no? Los resultados, de cuánto va saliendo. Permutación. Recién vamos a ir indicando, ¿no? Según el título que habíamos considerado o el tema que vamos a ir aprendiendo el día de hoy, ¿no? Después de haber indicado, o sea, saber previo a qué se refiere factorial. Tenemos ahí la definición de permutación. Nos dice lo siguiente. Es un arreglo u ordenación que se puede formar con todos los elementos disponibles de un conjunto. En una permutación sí interesa el orden de sus elementos. Esta parte es muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Que sí interesa el orden de sus elementos. Vamos a ver los tipos de permutación. Tenemos la permutación lineal. Cuando se toman todos los elementos del conjunto, ¿no? Para ordenarlos o permutarlos. Se lee permutación de n elementos, ¿no? Acá estamos teniendo, ¿no? De manera, en este caso, representando en forma matemática lo que está reindicándonos permutación de n elementos. Y eso va a ser igual a ¿quién? Pues al n factorial. Y nosotros hemos visto, ¿no? Como un saber previo al inicio, cómo se desarrolla el n factorial.
¿Cómo se va a desarrollar? Vamos a poner pues el 1 por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Vamos a ir multiplicando ¿hasta qué valor? Hasta n. Eso es lo que se nos está indicando el n factorial. Por eso, principalmente, hemos ido aprendiendo lo que es factorial. A continuación, vamos a ver el ejemplo. Nos dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras distintas pueden ubicarse, dice, 4 alumnos en una fila de 4 asientos? Veamos en la resolución. O sea, lo que nos quiere decir que la permutación, ¿no?, de 4 alumnos va a ser igual a ¿quién? Al 4 factorial. ¿Y cómo desarrollamos 4 factorial? Va a ser igual a ¿quién? A 1 por 2 por 3 por 4. O si no, también podemos decir 4 por 3 por 2 por 1. Que es, el resultado nos va a salir lo mismo. ¿Cuánto sale? 24. Ahí tenemos en la respuesta nos dice lo siguiente, pues, ¿no? En este caso, como nos dice, de cuántas maneras se ubican, ¿no? En 4 asientos, o sea, se van a tener que ubicar los alumnos de 24 maneras. En los 4 asientos que se encuentran en una fila. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes y señoritas? No, ninguna, profesora. No, Miss, todo perfecto. Ya, muy bien. Vamos a ir continuando, ¿no? En primer lugar, estamos viendo la permutación lineal, pues no nunca olvidarnos que en este caso, pues nos está hablando de fila. Y ustedes tienen que tener en cuenta, pues, cómo es una fila, ¿no? En este caso, o sea, se está refiriendo que tenemos, puede estar de esta forma quizás, ¿no? De esta forma. O en algunas ocasiones posiblemente quizás de arriba hacia abajo también. De acuerdo a cómo quizás nosotros nos ubicamos o nos estamos viendo, ¿no? O viéndolo, visualizándolos, esos asientos. Pero lo importante es que está de manera lineal. La otra permutación. Tenemos lo que es la permutación circular. Ahí vamos a ir abreviándolo con la PS. Es un arreglo, dice, u ordenación de elementos diferentes alrededor de un objeto. En estas ordenaciones no hay primer ni último elemento. Por hallarse todos en línea cerrada. Para determinar el número de permutaciones circulares de n elementos distintos, se denota por lo que es la PC n. ¿No? La n pues es cerrar indicándonos, o sea, la cantidad de personas, quizás objetos, depende de que uno se está utilizando, vamos a ir indicando. Basta fijar, o sea, la posición de uno de ellos y los n-1 restantes se podrán obtener, diré, ordenar de n-1 maneras. Otras palabras, lo que nos está queriendo indicar es que la permutación circular de n elementos va a tener que ser igual a ¿quién? A n-1 factorial. De acuerdo a la cantidad que nos está indicando, ¿no? Esa permutación circular, nosotros vamos a tener que restarle -1 y ese valor que nos va a salir, vamos a tener que encontrar su factorial. Veamos el ejemplo. Nos dice lo siguiente el ejemplo, ¿no? De cuántas maneras diferentes, dice, pueden sentarse alrededor de una mesa circular 6 personas.
Entonces, vamos a ver en la resolución se va a utilizar la siguiente fórmula que dice la permutación circular de n elementos va a ser igual a ¿quién? A n menos 1, todo ello factorial. Donde sabemos que nos está dando o nos está indicando que son 6 personas. Entonces, por lo tanto, nuestra n va a ser igual a 6. Reemplazamos en la fórmula, en esta fórmula, vamos a decir que la permutación circular de 6 personas va a ser igual a ¿quién? A 6 menos 1 factorial. Desarrollando esta diferencia de 6 menos 1, nos sale 5 factorial. Y al inicio nosotros hemos ido indicando de cómo se va a desarrollar, ¿no? En este caso, los factoriales. Podemos indicar quizás del mayor número, que en este caso que es 5, podemos ir bajando. O sea, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. O si no, empezamos desde la unidad y seguimos multiplicando por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5, hasta el número que nos indique. Multiplicamos y eso nos sale 120. Entonces, para indicar en la respuesta, vamos a decir que en una mesa circular se pueden sentar de 120 maneras. ¿No? Se están sentando, en este caso, 120 maneras las 6 personas en una mesa circular. Y hay que tener en cuenta que no tiene, o sea, un inicio ni un final para poder ir ubicando a las personas. Tenemos, ¿no? A continuación, el tercer tipo, que es la permutación con repetición. Vamos a decir lo siguiente. Es un arreglo u ordenación de elementos donde algunos de ellos se repiten. Si se tiene n elementos de los cuales, o sea, vamos a decir, el alfa 1 va a ser el elemento repetido de la primera clase. El alfa 2, el elemento repetido de la segunda clase. El alfa 3, el elemento repetido de una tercera clase. Y el alfa n es el elemento repetido de una enésima clase. ¿Y cómo es lo que se va a tener que plantear, no? O expresar de una manera, o sea, matemática, o una fórmula, para, en otras palabras, ¿no? Lo que es la permutación con repetición. Vamos a decir que la permutación, ¿no? Nos va a ir indicando, de acuerdo, en primer lugar, la cantidad de elementos repetidos. Vamos a ir escribiendo. Y en la parte, ¿no? Lo que es la n, en este caso, pues se refiere en cuántos elementos pues se están repitiendo. En otras palabras, lo que hacemos es sumarles, ¿no? ¿Cuántos son? Y eso va a ser igual a ¿quién? A n factorial dividido entre ¿quién? Entre cada elemento, o sea, el primer elemento lo vamos a decir, pues, ¿no? La primera clase factorial, la segunda clase factorial, luego la tercera clase factorial y así sucesivamente hasta la enésima clase. Pero todos ellos se están multiplicando. Para poder entender, ¿no? Y comprender de cómo se va a desarrollar, vamos a ir viendo el ejemplo. En este caso tenemos, ¿no? Lo siguiente. Nos está diciendo cuántas palabras diferentes se pueden formar con la letra de la palabra banana. Veamos en la resolución. O sea, podemos aplicar la fórmula de repetición, disculpen, de permutación con repetición, o sea, teniendo en cuenta que, en primer lugar, el número de veces que se repite la letra B. Estamos viendo que acá banana, o sea, la letra B se repite una sola vez. Ahora, el número de veces que se repite la letra A, contamos, pues, ¿no? Acá tenemos 1, 2 y 3 veces se está repitiendo.
Ahora, el número de veces que se repite la letra N, contamos igual, acá hay una, dos. Dos veces. Ahora, el número total de elementos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contar. O también, o pueden contar de esta forma, pues, ¿no? El 1 más 3 más 2. O si no, acá también, 1 más 2, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo nos sale. Por cualquiera de las dos formas, ustedes pueden ir contándolo y nos está saliendo que n es igual a 6. Entonces, vamos a decir que la permutación de 6 elementos, ¿no? Y en este caso se va a ir colocando la cantidad de veces que se va repitiendo. En este caso la B se repite una sola vez, la letra A se repite 3 veces y la letra N se está repitiendo 2 veces. ¿Y eso es igual a quién? Primero ponemos el N, o sea, del número 6 factorial dividido entre ¿quién? Entre un factorial por 3 factorial por 2 factorial. Y cada uno, o sea, nosotros ya tenemos en cuenta de cómo se desarrolla. ¿No? Hemos visto al inicio a qué se refiere factorial. ¿No? Bueno, en este caso el 6 factorial, mira, yo lo he desarrollado empezando del número que nos indique en el 6 factorial, luego lo multiplico por 5, luego por 4, por 3, por 2 y por 1. O sea, debo de llegar hasta la unidad. O si no, puedo poner 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, llegar hasta el número que me indica, que es lo mismo. Ahora, el 1 factorial, nosotros hemos visto el ejemplo de cómo era el 1 factorial, tan solo era 1. Ahora, el 3 factorial quiere decir, pues no, 3 por 2 por 1. Ahora, el 2 factorial es 2 por 1. Si se dan cuenta, esto observan, están multiplicando, entonces ahora multiplicando del 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos sale 720. Dividida entre quién? Entre 1 por 3 por 2 por 1 por 2 y por 1 sale 12. Y ustedes cuando van a ir dividiendo 720 entre 12, bueno, sale 60. 60 sale. 60. Entonces acá nos dice cuántas palabras diferentes se puede formar con las letras de la palabra banana. En este caso, ¿no? En total se pueden formar 60 palabras diferentes con las letras de la palabra banana. Acá la respuesta sale 60. Luego de haber visto, ¿no? En este caso la parte teórica, ¿no? Lo que era factorial, lo que era permutación y los tipos de permutación, vamos a ir viendo los ejercicios resueltos. El primer ejercicio. Nos dice, en una urna hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales dice 3 son rojas y 2 son azules. La pregunta nos dice lo siguiente. ¿De cuántas maneras se pueden, ¿no? extraer una a una las bolas de una urna? Veamos en la resolución. En este caso, ustedes pues no tienen que saber cuál de ellos, ¿no? Cuál de las fórmulas se va a tener que utilizar. ¿Cuál de las fórmulas creen ustedes que vamos a tener que utilizar para la resolución del primer ejercicio? 5 bolas. En primer lugar, les decía cuál de las fórmulas vamos a tener que utilizar. La fórmula lineal. ¿Será lineal?
Dense cuenta ustedes, acá les dice 3 dice son rojas y 2 son azules. ¿Cuál de los tipos en realidad se utiliza ahí cuando nos habla? En este caso no hay que tener en cuenta, si nos dice si son 3 rojas y 2 azules, ¿a qué está sucediendo? Se están repitiendo los colores. ¿No? Entonces usaremos la fórmula de permutación con elementos repetidos. Primero, el número de bolas rojas son 3. Y el número de bolas azules son 2. Ahora, el número total de elementos, o sea, para poder encontrar cuánto vale n, porque tenemos que saber cuánto vale n, ¿no? Eso va a ser igual a ¿quién? A 3 más 2. ¿Cuánto es eso? Sale 5. 5. Quiere decir que n es igual a 5. 5. Y ustedes se dan cuenta y recuerdan, ¿no? Hace un momento recién acabamos de desarrollar también, utilizando la fórmula. Ponemos la permutación. En esta parte se está colocando lo que es el 3 y 2, son los elementos que se van repitiendo. Y el número 5 es el total de elementos que se está considerando. Eso va a ser igual a ¿quién? Primero se colocaba n. Para nuestro caso, n vale 5, por eso se ha puesto 5 factorial, dividido entre ¿quién? El número 3 factorial y multiplicado por 2 factorial. Ese es igual a ¿quién? Al 5 factorial se representa, pues no, 5 por 4, por 3, por 2 o por 1. O si no, también empezamos 1 por 2, por 3, por 4 y llegamos hasta el número 5. 5. Luego vamos a dividir entre ¿quién? 3 factorial. 3 factorial quiere decir pues 3 por 2 por 1. Ahora el 2 factorial, 2 por 1. En primer lugar, desarrollamos la multiplicación en el numerador. 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, sale 120. Dividido entre ¿quién? Entre 3 por 2 por 1, por 2 y por 1, nos sale 12. Y 120 dividido entre 12 nos sale 10. Entonces, en total se pueden extraer las bolas de 10 formas diferentes. Porque eso es lo que nos está preguntando, de cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de una. O sea, vamos a tener que extraerles 10 formas diferentes. ¿Alguna duda que puedan tener, ¿no? En la solución de este primer ejercicio? ¿Alguna duda, jóvenes y señoritas? No, ninguna, profesora. Continuamos. La segunda pregunta nos dice, ¿no? Del ejercicio dice, ¿cuántas palabras distintas con o sin sentido, dice, pueden escribirse con las letras de la palabra san? Veamos en la resolución cuál de los tipos, ¿no? En este caso, o de la fórmula, vamos a tener que utilizar. ¿Qué fórmula utilizaremos? Circular, Miss. Hay que tener en cuenta si nosotros trabajamos de una manera circular, o sea, nos va a decir, en el ejercicio nos va a ir indicando si es una mesa circular o quizás están sentados, ¿no? De manera circular. La permutación, profesora. ¿Ya? ¿Cuál de ellos será? Hemos estudiado 3. Uno era con repetición, el otro es circular y el otro es lineal.
¿Cuál de ellos es? La repetición. En este caso vamos a tener que utilizar la permutación lineal. ¿No? ¿Qué nos dice la permutación lineal? Vamos a considerar, de acuerdo a cuántas, en este caso, cuántas letras nos está indicando, como la palabra sana, hay 1, 2, 3, 4. O sea, decimos que la permutación de 4 elementos va a ser igual a ¿quién? O sea, el 4 factorial. ¿Y cuánto es eso? El 4 factorial quiere decir pues 4 por 3 por 2 por 1, o si no, puedo decir también 1 por 2 por 3 y por 4, o sea, llego hasta el número 4. Desarrollando esa multiplicación, eso es igual a ¿cuánto? A 24. En total se pueden formar 24 palabras diferentes con las letras de la palabra sana. De esa forma se va desarrollando el segundo ejercicio. Pasamos ahora al tercer ejercicio. Nos dice lo siguiente. 5 personas van a jugar cartas, sentados alrededor de una mesa. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ubicar? Nos dice la pregunta. ¿Cuál de las permutaciones vamos a tener que utilizar para la resolución de este tercer ejercicio? La permutación circular, profesora. Muy bien, ¿no? La permutación circular. ¿Por qué? Es que acá nos dice que están sentados alrededor de una mesa. Entonces hay que imaginar que esa mesa tiene que ser de manera circular. Entonces Circular, vamos a tener, profesora. muy bien. Para ello vamos a decir que la permutación circular, o sea, acordarse la fórmula. ¿Qué nos decía? Que esa permutación circular va a estar considerado, ¿no? En este caso el 5, ¿por qué le he puesto? Es que es la cantidad, en este caso nos habla, como nos habla de personas, son 5 personas que van a estar sentados alrededor de la mesa, ¿no? Y eso es igual a ¿quién? N, que vale 5, o sea, menos 1. Desarrollando vamos a tener que la permutación de 5 personas va a ser igual a ¿quién? A 4 factorial. Miren, ahí coincidentemente el 4 factorial en el anterior ejercicio hemos desarrollado. Acá nos dice cuánto sale, ¿no? ¿Qué hacemos? Multiplicamos 4 por 3 por 2 por 1. Eso es igual a 24. Bueno, coincidentemente en estos dos ejercicios nos sale la misma respuesta. O sea, pueden ubicarse de 24 maneras. Lo importante que ustedes tienen que recordar y saber diferenciar, ¿no? ¿Cuál de esas permutaciones van a tener que utilizar para poder encontrar la respuesta? Vamos a ir continuando. Ahí nos dice. En la figura dice, cada línea dice representa un camino. ¿De cuántas maneras se puede ir de A a C y sin retroceder? Ahí estamos observando, ¿no? En la figura nos está diciendo que cada línea dice representa un camino. Hasta incluso, pero también se utiliza, a ver un momentito. Ya. Hasta incluso ustedes tienen que tener en cuenta esta línea. Ya, esta línea recta también es un camino. Ya, no vayan a decir que está por gusto ahí indicándonos. También es un camino. Entonces, acá nosotros, para poder desarrollar, cuando tengan de esta forma, ¿no? Si es que les dice, quizás posiblemente, no necesariamente de A a C, hasta incluso les pueden decir los lugares o quizás los departamentos, ¿no? Entonces, lo que tienen que desarrollar es la permutación. Van a poner que va a ser igual. O sea, del punto A, para llegar hasta el punto B, ¿cuántas líneas tenemos? Mira, acá tenemos 1,
2, con esto es 3 y con este es 4. Por eso se ha puesto acá 4. ¿Multiplicado con quién? De B hasta C. Tenemos acá 1, 2, 3 arriba y abajo también. 1, 2, 3. 3 más 3, 6. Por eso acá se ha puesto 4 por 6. Ese es igual a 24. Hay otro también que estamos observando. Que de A a C, ¿no? Tenemos acá de A para llegar a C. Acá directamente, acá tenemos una. Parte inferior tenemos 2. Por eso acá se está considerando 2. ¿Y qué hacemos luego? Sumamos 24 más 2. Se pueden ir, o sea, 26 maneras de A a C sin retroceder. De esa forma es lo que se va a desarrollar para poder ir de un punto a otro punto. ¿Alguna duda que puedan ir teniendo, ¿no? En la resolución de este cuarto ejercicio? ¿Alguna duda está ahí? Parece que no ninguna. Vamos a ir continuando. Profesora, Sí, la escucho. una duda. ¿No sería 24 maneras? O sea, de A a C sin retroceder. Porque está multiplicando 6 por 4 es 24. Y acá te estás olvidando de contar esta línea. Ah, la Llega acá. línea. Esta línea también se cuenta, no es que está por gusto puesto. Ah, ok. Ya, Ajá, profesora, por eso muchas abajo le he puesto que hay 2. Acá, mira, tenemos esta línea que está en la parte superior, hay una. Y de lo que está en la parte inferior es otra. No estoy retrocediendo, ¿no? Entonces tenemos 2. Por eso los dos sumados, 24 más 2, sale 26 maneras. A veces, o sea, consideran, en vez que esté de manera, o sea, oblicua las líneas, hay algunos que lo consideran, o sea, de manera así recta. Entonces, eso también nosotros tenemos que ir contándolas. Pero si fuera retrocediendo, o sea, vamos a llegar a más maneras. Y como nos está diciendo, sin retroceder, entonces, pues, contar tan solo desde un inicio del punto A y llegar hasta el punto C. No sé si me podría indicar, ahí es, bueno, veo que está con, no sé qué nombre. ¿Podría indicarme sus datos completos en el chat, por favor, para poder considerar su participación? Vamos a ir desarrollando otro ejercicio. Nos dice la pregunta, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra razonar? ¿Qué tipo de permutación nosotros vamos a tener que utilizar, ¿no? Para este caso de la resolución del ejercicio. ¿Qué tipo utilizamos? La lineal. Lineal, profesora. ¿Cuál será? La lineal. Lineal me indican por ahí. Ahí ya tengan en cuenta que nos está diciendo se pueden formar, o sea, cuántas palabras diferentes se pueden ir formando. Profesora, ¿podría hacer la permutación de repetición? Así es. Con Hay que saber repetición. diferenciar. Por ejemplo,
La primera, que, bueno, creo que era el primer ejercicio. Ya, el segundo ejercicio. Ahí también nos habla. Pero acá dice, ¿cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra razonar? En este caso, vamos a tener que utilizar, o sea, la permutación con repetición, teniendo en cuenta que el número de veces que se repite la letra R. El R se está repitiendo 2 veces. Ahora, el número de veces que se repite la letra A son también 2 veces. Ahora, el número de veces que se repite la letra Z es una sola vez. El número de veces que se repite la letra O es una sola vez. El número de veces que se repite la letra N es una sola vez. Y finalmente vamos a ir indicando el número total de elementos. Vamos a sumar, pues 2 más 2 más 1 más 1 más 1 y eso nos sale N es igual a 7. Reemplazamos en la fórmula, ¿no? La permutación, la cantidad o el total de elementos que nos ha salido 7 y abajo son la cantidad de veces que se van a ir repitiendo. Esas letras, ¿no? Vamos a ir indicando, va a ser igual a quién. En este caso tenemos el 7 factorial dividido entre quién. Primero pues el 2 factorial, por 2 factorial, por 1 factorial, por 1 factorial y por 1 factorial. De acuerdo a cómo nos está indicando en esta parte. Y eso es igual a quién? A 7. Del 7 factorial es pues 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Dividido entre 2 factorial quiere decir pues 2 por 1. Ahora el que sigue 2 factorial también es 2 por 1. Ahora el 1 factorial es 1. Ahora el otro 1 factorial también es 1 y finalmente el 1 factorial es 1. ¿Ese es igual a quién? En este caso, vamos a sacar su mitad de 4, es 2, y luego 2 por 1 es 2, pues, ¿no? Y 2 entre 2 es 1. Ahora, 2 por 1, voy a dividir ¿con quién? Con todo ello. Porque yo digo, pues, ¿no? 2 por 1 es 2. Ahora, 2 por 1, por 1, por 1 y por 1, me sigue saliendo acá 2. Entonces, todo se elimina. Y en la parte superior me va quedando 7 por 6, por 5, por 2 y por 3. Dividido ¿entre quién? Entre 1. Desarrollamos 7 por 6, por 5, por 2 y por 3. Nos sale 1260. Y dividido entre 1 sigue siendo 1260. Lo que sí hace, jóvenes y señoritas, es simplificar, ¿no? Reducir hasta lo más mínimo posible. Quizás en los ejercicios anteriores no los indiqué, ¿no? Que podemos también ir simplificando. Si es que tienen mitad, tanto en el numerador y denominador, pueden sacar mitad. Pero siempre en cuando, en este caso, todos están multiplicándose. ¿No? Y con este ejercicio les estoy, bueno, indicando, ¿no? Que podemos sacar mitad, ¿no? No necesariamente quizás de 4. Hay algunos quizás lo van a sacar su mitad de 6. Pero se van a dar cuenta que al final sí les va a tener que salir este resultado. Continuamos. Antes de nada, ahí se está indicando, ¿no? La respuesta que se pueden formar 1260 maneras de letras con la palabra razonar. Continuamos con otro ejercicio. Acá dice, ¿de cuántas maneras distintas 6 personas pueden ubicarse alrededor de una fogata? ¿Cuál, no? En este caso de los tipos de permutación vamos a tener que utilizar para la resolución de este ejercicio? La circular. La lineal. La circular. ¿Por qué los deducimos de esa manera? Es que nosotros, como bien sabemos, la fogata pues no en sí es... que va a estar, pues, ¿no? Ahí hemos aprendido el fuego y alrededor de ese fuego, pues, se van a ir ubicando. Entonces, cuando decimos alrededor, nos vamos a decir una manera circular, ¿no? De esa forma, ustedes tienen que tratar de ir deduciendo. Entonces, vamos a tener que utilizar
la fórmula de permutación circular. ¿No? ¿De quién? De acuerdo a la cantidad de personas. Bueno, en este caso voy a decir personas porque me hablan personas, ¿no? Ahí están, que sería N para nosotros. ¿Y esa N cuánto vale para nosotros? Va a tener que ser igual a 6 personas. A 6 personas. Y eso vamos a ir reemplazando, vamos a decir, ¿no? N menos 1. Y como bien sabemos, N como para nosotros vale 6, vamos a decir 6 menos 1, nos va a salir 5. Ahí está, tenemos la permutación circular de 6 personas, va a ser igual a ¿quién? A 6 menos 1, todo ello factorial. Reducimos lo que está dentro de este paréntesis, 6 menos 1, nos sale 5. 5 factorial. O sea, la permutación circular de 6 personas es igual a 5 factorial. Y al inicio nada más de la clase también indicábamos el 1 factorial, cuánto salía, el 2 factorial, el 3 factorial, 4 hasta 5, hasta 6 factorial hemos desarrollado. Y esto también en algunos ejercicios hemos ido desarrollándolas. Si quizás para aquellos no se acuerdan cómo se desarrolla, voy a decir de acuerdo al número que me estén indicando, o sea, voy a considerar que 5, luego voy reduciendo de 1 en 1. Por eso he puesto acá 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. ¿Ese es igual a cuánto? A 120. 120. Multipliquen todos esos números, les va a salir 120. Entonces, en la respuesta vamos a decir lo siguiente. Se pueden sentar de 120 maneras en una fogata. Ustedes dirán, pero ¿cómo se van a tener que sentar, no? Esas personas de 120 maneras. Suponiendo, ¿no? La primera persona se está ahí ubicando y las demás personas, o sea, la persona 2, la persona 3, la persona 4, quizás la persona 5, ¿no? Y la persona 6. O sea, la primera persona no se va a mover de su lugar, ¿no? Suponiendo a uno, le vamos a fijar que sea la persona 1. Y los demás personas sí vamos a ir moviéndoles, ¿no? Imagínense estar moviéndoles de un lugar a otro y ahí, o sea, movemos de un lugar a una persona y ya es un movimiento que estamos realizando, ¿no? Para no estar así realizando, por algo existe, ¿qué cosa? La fórmula. Imagínense, nos demoraríamos, ¿no? Indicar que se va a encontrar 120 maneras de poder ir ubicando, ¿no? A esas personas. Para ello, ¿no? Es importante, pues, conocer esas fórmulas. Continuamos. Un momentito. Tenemos ahí el ejercicio 7, nos dice, se ordenan en una fila 5 bolas rojas, 2 bolas blancas y 3 bolas azules. Si las bolas de igual color no se distinguen entre sí, ¿de cuántas formas posibles pueden ordenarse? ¿Cuál de los tipos nosotros acá tendremos que utilizar? La de repetición. Con repetición. Muy bien, con repetición. Con repetición. Entonces usaremos la fórmula de permutación con elementos repetidos. O sea, el número de bolas rojas nos dice que son 5. El número de bolas blancas son 2. El número de bolas azules son 3. Todo estoy sacando los datos de acá del problema que nos indica. Y finalmente vamos a ir indicando el número total de elementos. ¿Qué hacemos? Eso va a ser nuestro n. N va a ser igual a ¿quién? Sumamos, pues 5 más 2 y más 3. ¿Cuánto es eso? 10. N 10. vale 10. Ahora, lo único que nos queda es recordar la fórmula que decía lo siguiente, ¿no? La permutación, este 10 es el valor de n. Ahora, el 5, 2 y 3 son los que se van repitiendo.
Y ese es igual a ¿cuánto? Acá se consideraba el n factorial, pero para nosotros nuestra n vale 10, por eso se ha puesto 10 factorial. ¿Dividido entre quién? De cada uno de ellos, o sea, de 5 factorial por 2 factorial por 3 factorial. Eso es lo que se va poniendo en el denominador. Ahora, el 10 factorial va a ser, pues, ¿no? 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, y así sucesivamente estoy llegando hasta la unidad. ¿Dividido entre quién? 5 factorial. 5 factoriales sería, pues, 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Ahora, el 2 factorial sería 2 por 1. Ahora, 3 factorial es 3 por 2 y por 1. ¿Qué hacen luego? Les he dicho, nosotros podemos ir simplificando, si en caso podemos, ¿no? Tanto en el numerador y denominador. Por ejemplo, acá yo le he simplificado el número 8. 8 entre 8 sale 1. Yo multiplico 4 por 2, ¿cuánto sale? Sale 8. Y 8 entre 8 es 1. O sea, quiere decir, lo que están ustedes viendo en la línea negra, ya desaparecieron esos números. ¿Quién más? Tengo acá 3 por 2 y por 1. ¿Con quién? Abajo también tengo 3 por 2 y por 1. 3 por 2 por 1 me sale 6. Abajo también 3 por 2 por 1 me sale 6. Y 6 entre 6 es 1. Ya lo simplifiqué. ¿Habrá más? Sí, tenemos ¿quién? El número 6. ¿Con quién? Con el 3 por 2. 3 por 2. Sale 6. ¿Algo más? El número 5. 5, ¿con quién? Con el otro 5 que está abajo. 5 entre 5 es 1. ¿Algo más? No hay más. Si ustedes se dan cuenta, en el denominador tenemos acá todos en sí, lo que están simplificados son 1. Y 1 por 1 sigue siendo 1. Por 1 sigue siendo 1. Por eso acá le he puesto en el denominador 1. Ahora, en el numerador, ¿quiénes quedan? Queda el número 10, el número 9, el número 7 y el número 4. O sea, los números que no tengan ninguna línea encima. 10 por 9 por 7 por 4. Dividí entre 1. Todo ello nos va a salir 2520. Entonces, en total se pueden ordenar 2520 formas. Formas, ¿no? Formas. ¿Por qué le digo? Es que acá nos habla. ¿Cuántas formas nos dice? Entonces, por eso ya ustedes tienen que poner formas. O si les dijera, ¿cuántas maneras? Entonces 2520 maneras. Depende de la palabra que les indique. Profesora, Sí, una les pregunta. Lo que está tachado es lo que está simplificado, ya no sirven entonces. Solamente el 6 por 9, por 4 y por 7. Entre 1 sale 2520. ¿Así? Así es, sí. O sea, 10. Los números que no tengan ninguna línea encima, por ejemplo, acá estamos observando que es el número 10, el número 9, ¿quién más? El número 7 y el número 4. Y los demás números que tengan una línea encima, o sea, quiere decir que nos sale 1. Y como bien saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos, pues este número en sí en realidad sale 2520. Y ustedes cuando multiplican 2520 por 1, sigue siendo 2520. Entonces, para no estar escribiendo, simplemente ustedes escriban los números que no tengan ninguna línea encima. Se llama simplificación o puede ser reducción también, estas líneas cuando van a ir realizando. ¿Alguna otra pregunta? Ya para poder ir terminando, único indicarles que ustedes tienen que recordar, ¿no? Los tipos de permutación que hemos ido aprendiendo para que puedan tener en cuenta, ¿no? En qué momento pues ustedes lo van a tener que utilizar esas fórmulas. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a las clases del día de hoy. Si quizás por ahí quedara, ¿no? Alguna duda, ya me van consultando a mi número personal. Muchas gracias por su atención, jóvenes y señoritas.
Ya, profesora. Hasta luego, por favor. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.